La escritura para mí es partitura, es música, casi siempre la defino así. O sea, son los ejes acción, pausa, palabra, silencio. Son como pues los dos tapetes ¿no? sobre los que pues eso, crear alternancias, crear ritmos, crear música. Y en realidad es un poco, pues, independientemente de que los cuerpos en escena estén móviles o inmóviles, según como te los imagines tú, el texto, lo que se dice, se mueve a determinadas revoluciones, ¿no? O no se mueve, pero hay un movimiento interno, ¿no? Y entonces, en esto es en lo que me ha ayudado muchísimo la danza, ¿no? O sea, porque hay danza cuando los cuerpos están quietos también, ¿no? Y ha sido para mí un gran aprendizaje eso, el poder llevármelo también a lo dicho, ¿no? Y el poder, en ese sentido, pues, plantear una rítmica y un movimiento mucho más consciente. Pues en realidad el tema no me es ajeno y le estoy dando distintas salidas desde, yo creo que desde hace 6, 7 años, ¿no? En el que se convierte en uno de los pilares de mi casa, no solo la violencia en un sentido más amplio del término, sino este tipo específico de violencia sexual contra mujeres y contra niños es una temática muy frecuentada por mí. Me pareció muy sangrante todo lo que sucedió a nivel de discusión y de opinión pública a partir de la manada, y yo lo que no quería era escribir desde la rabia, quería distanciarme un poco del hecho, pero hablar de eso y de lo que significa al mismo tiempo. Entonces de ahí surgió la idea, ver qué es lo que sucede cuando esta violencia vuelve a ellos, ¿no? Porque yo parto un poco de la premisa de que todo lo que tú pones afuera vuelve de un modo u otro a ti. Entonces, también pues eso, la idea era ver las huellas de la violencia no solo en las víctimas y en las generaciones posteriores a esas víctimas, sino en los propios ejecutores, ¿no? Porque me parece que se puede abrir, no solucionar, o sea, creo que quizás no estamos tampoco como para solucionar nada ni como para proponer soluciones, pero se pueden abrir caminos nuevos o por lo menos bastante interesantes desde la premisa de que nada nos es ajeno realmente, ¿no? El hecho de la violencia y el uso de la violencia, de la crueldad, no tiene por qué sernos ajeno, y desde ahí quizás podemos comprender e incluso capacitarnos a nosotros mismos para el perdón o para determinado tipo de comprensión desde ese lado. Ana, el personaje protagonista de Mapa de Heridas, tiene el poder suficiente como para ejercer la crueldad y la violencia contra estos hombres. Podemos comprenderla quizás desde, bueno, pues desde nuestra adhesión natural a las víctimas o lo que consideramos que es una víctima, pero hay muchos momentos en los que cuestionamos también lo que ella hace porque entendemos que hay premeditación, que hay perversidad. Ella en un momento determinado ya no puede parapetarse en la noción de que ella está en el lado del bien, porque ella misma también sufre las consecuencias de su propia violencia, de esa venganza en realidad bastante poco meditada, ¿no? que lleva a cabo. Y entonces de repente se da cuenta, y también hay una de las frases de la obra que es bastante elocuente en ese sentido, ¿no? Cuando ella se da cuenta de si hasta yo misma podría violar a alguien y no sentir nada, ¿sabes en cuántas mujeres puedo llegar a convertirme? ¿no? Es como si en realidad esto me toca no solamente como víctima, yo puedo hacer mucho daño también. Y si yo puedo hacer mucho daño también, ¿en qué lugar me deja esto? Antes de Mapa de Heridas, pues estaba como más preocupado en generar una imagen un poco más concreta de lo que sería mi puesta en escena ideal, cosa que puede irritar mucho y comprensiblemente a muchos directores y directoras. Y yo creo que desde que entró la danza en mi vida y que yo me puse pues a sacudir un poco pues algunas ideas que tenía yo un poco anquilosadas, empezó a surgir un poco la necesidad de contar menos quizás desde ese lado o contarlo de forma diferente. Y desde Mapa de Heridas en adelante pues he seguido bastante
este procedimiento de deliberada ambigüedad, ¿no? de que el espacio sea, pues como yo lo llamo muy a menudo, un umbral de lo posible, y que lo identitario también pues, sea algo bastante escurridizo, ¿no? El no saber exactamente quién está diciendo qué también genera mucha frescura, mucha libertad a la hora de... Es no entorpecer el diálogo con el texto, en definitiva, ¿no? O sea, no acotar lo demás. Yo no entiendo que deba estar separado lo que yo propongo a nivel artístico de mi propia vida, o sea, intento que no lo esté, porque creo que la obra se va a beneficiar mucho de ello. Entonces, para mí la documentación es una cosa muy integral y muy extensa. No es básicamente leer teoría de género, leer sobre obras que hayan abordado la misma temática, sino entrar quizás en un proceso como más integral de documentación que implica también el cuerpo, que implica también bueno, pues una disciplina también física, que implica también bueno, pues atreverme yo en mi propia vida a hablar de determinadas cosas y a ponerme a mí mismo en situaciones de incomodidad. Entonces, estoy muy inmerso en la historia desde mucho antes de escribirla, y luego ya escribirla es una cosa que es en tiempo relativamente breve, pero que ha tenido una vida muy larga detrás. Es la mística. La mística yo la entiendo como la depuración del que a mí me parece casi el único tema o el único argumento posible, que es el amor puesto a prueba. La perspectiva que más me interesa es la oriental, la sufí y muy en particular la budista, la taoísta, porque propone momentos de shock, de gran violencia, como catalizadores para la iluminación. Un maestro y un discípulo de repente entran en una dinámica de violencia de la que surge de repente la iluminación, ¿no? De repente el maestro coge una vara y se pone a pegar a su alumno, a su discípulo, y él es como, pero no entiendo, y es precisamente ese no entiendo qué está pasando lo que le permite superar los conceptos en los que estaba. De donde no se esperaba que surgiera el mal, surge, y de repente mal y bien ya no son dos entidades separadas, se funden. A mí esto me fascina, me parece que ese es mi tema. No es la violencia el tema per se, sino es una herramienta. La violencia sexual no es el tema de Mapa de heridas, es básicamente la disolución de Ana en el todo, en algo muchísimo más vasto. Es ahí hacia donde va la obra.